La pregunta que resuena en los pasillos silenciosos de la vida no es sobre el valor de las cosas, sino sobre el precio de un milagro. En el ala de cuidados paliativos de una clínica exclusiva en el barrio de Salamanca, en Madrid, el aire es denso con el olor a antisépticos y a esperanzas que se desvanecen. El lujo es palpable, paredes inmaculadas, tecnología de punta y un silencio que cuesta miles de euros por día. Sin embargo, ese silencio no trae paz, sino una opresión estéril, una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Afuera, el invierno madrileño arroja una luz gris y fría sobre la ciudad, un reflejo perfecto de la desolación que habita en ese lugar. Es un escenario de contrastes brutales, donde se gastan fortunas para comprar el mejor tratamiento médico, pero resultan inútiles para comprar el bien más preciado, el tiempo y la vida. Cada enfermera que pasa con pasos ahogados, cada mirada perdida de los pocos visitantes, todo compone una sinfonía de derrota silenciosa. En el centro de este universo de impotencia dorada, se encuentra Alejandro Vargas, un hombre de 48 años que construyó un imperio inmobiliario desde la nada. Su figura, envuelta en un traje de diseñador que costaría el salario anual de un trabajador común, es una estatua de éxito y poder. No obstante, es una fachada a punto de derrumbarse. Sus zapatos italianos, perfectamente pulidos, pisan el suelo de mármol con una vacilación que nunca demostró al cerrar negocios de millones de euros. El verdadero Alejandro se revela en sus ojos, hundidos y sombreados por un agotamiento que el sueño no puede curar. Son los ojos de un rey que conquistó el mundo, pero que ahora observa, impotente, el desmoronamiento de su único y verdadero reino, la salud de su hijo. La fuerza que exhibe en el mundo de los negocios solo amplifica su fragilidad en aquel pasillo, transformándolo en un hombre hueco, un fantasma en su propia vida. Acaba de salir de una reunión con el equipo médico, una conversación que fue el último clavo en el ataúd de sus esperanzas. Las palabras de los médicos, aunque dichas con profesionalismo y una falsa compasión, resuenan en su mente como una sentencia de muerte. Los pulmones de Mateo están empezando a fallar, dijeron. La progresión es más rápida de lo que esperábamos. Necesitamos ser realistas, señor Vargas. Realismo. Para Alejandro, el realismo siempre fue sinónimo de estrategia, de control, de victoria. Ahora, realismo significaba aceptar la derrota más absoluta. Cada fibra de su ser, acostumbrada a doblegar el mundo a su voluntad, se retorcía en agonía. El hombre que podía mover montañas con una llamada telefónica no podía impedir que su hijo de 14 años se ahogara en sus propios pulmones. La impotencia era un veneno que corría por sus venas, más letal que cualquier enfermedad. Al salir a la acera fría, en busca de un aire que parece tan enrarecido como la esperanza, sus ojos se fijan en un objeto que se ha convertido en el símbolo de su fracaso. La silla de ruedas vacía de Mateo. La había dejado cerca de la entrada. Un trono de metal y tecnología que representaba todo lo que su poder y su dinero no podían arreglar. El cromo brillaba débilmente bajo la pálida luz del invierno, un monumento a su derrota. La silla vacía era más elocuente que cualquier diagnóstico. Era la imagen de un futuro robado, de carreras que nunca sucederían, de abrazos que ya eran difíciles. Era la materialización de su humillación ante las fuerzas de la naturaleza, un recordatorio cruel de que al final no tenía control sobre absolutamente nada que realmente importara. Es en ese momento de desolación profunda que una voz infantil rompe el silencio de su dolor. Si usted me compra un chocolate caliente, le pido a Dios que su hijo vuelva a caminar. Alejandro se da la vuelta atónito. Parada a su lado hay una niña de tal vez 12 años, con ojos oscuros y grandes, de una profundidad que parece contener toda la sabiduría y la inocencia del mundo. Su ropa es sencilla, gastada, pero limpia. No tiene la apariencia de una mendiga. Hay en ella una serenidad y una autosuficiencia desconcertantes. La propuesta es tan absurda, tan pura y tan desconectada de la realidad brutal que Alejandro enfrenta, que por un instante consigue lo imposible, romper el caparazón de su angustia. No siente rabia ni desprecio, solo un asombro profundo, como si un ángel o un loco
acabara de ofrecerle lo único que no podía comprar. La lógica de Alejandro, la misma que levantó rascacielos, le ordena actuar como siempre, resolver el problema con dinero. Mete la mano en el bolsillo, sacando un fajo de billetes que haría brillar los ojos de cualquiera. Pero la niña se niega con un simple movimiento de cabeza. El dinero no funciona para los deseos, dice, con la seriedad de quien entiende las reglas fundamentales del universo. Tiene que ser un regalo. Esa lógica infantil, pura e inquebrantable, lo desequilibra por completo. Por primera vez en décadas, Alejandro se siente desarmado, sin guión, sin estrategia. En un acto de rendición total, un gesto que va en contra de cada fibra de su ser pragmático, se encuentra asintiendo. ¿Qué harías tú en su lugar? Antes de que descubramos la decisión de Alejandro, suscríbete a nuestro canal y comenta desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Alejandro cruza la calle, sintiendo el peso de las miradas curiosas de los pocos transeúntes que se apresuran en el frío. Cada paso es una batalla contra el cinismo que lo ha definido toda su vida. Un magnate, un titán de la industria, rindiéndose a la fantasía de una niña a cambio de una bebida caliente. La situación es ridícula, absurda, y una parte de él, la parte lógica e implacable que construyó su imperio, grita en protesta. Se siente como un tonto, un desesperado aferrándose a un placebo, pero otra parte, una que él creía muerta y enterrada bajo capas de pragmatismo y dolor, se siente extrañamente ligera. Es la rendición, la aceptación de que su lógica, su poder y su dinero habían fracasado. ¿Qué más le quedaba sino la fe más irracional y pura? Entra en la pequeña cafetería del otro lado de la calle. El aroma a café y bollería recién hecha lo envuelve, un contraste brutal con el olor estéril de la clínica. Es un mundo normal, un mundo donde la gente ríe, conversa y se preocupa por cosas triviales. Un mundo del que se siente completamente alienado. El barista, un joven con una sonrisa fácil, no lo reconoce, y por eso Alejandro está agradecido. Pide 2 chocolates calientes para llevar, pagando con un billete grande y diciéndole al chico que se quede con el cambio, un gesto automático de su vida anterior. Sostener los 2 vasos calientes en sus manos frías es un acto extrañamente reconfortante, un pequeño peso tangible en medio del caos intangible de sus emociones. Al volver al banco, le entrega uno de los vasos a Luna. La niña lo acepta con una solemnidad que transforma el simple gesto en un ritual. No agradece con palabras, sino con un leve asentimiento de cabeza y una mirada que parece decir bien. Ahora el trato está sellado. Se sientan en silencio por un momento, el vapor subiendo de los vasos y disipándose en el aire helado. Para Alejandro, el silencio siempre fue una herramienta de negociación, un espacio para que el oponente cometiera un error. Pero este silencio es diferente. Es un silencio compartido, sin expectativas, sin dobles intenciones. Observa a la niña, que sopla cuidadosamente la superficie de su chocolate antes de dar un pequeño sorbo, con los ojos cerrados en señal de apreciación. Luna no es habladora. Parece más interesada en su desgastado cuaderno de dibujo que abre sobre su regazo. Alejandro, movido por una curiosidad genuina, echa un vistazo por encima de su hombro. No ve dibujos de niños jugando o de casas bonitas. Ve escenarios fantásticos, personas con alas de mariposa volando sobre la ciudad, árboles cuyas ramas se convierten en ríos de estrellas, un niño en una silla de ruedas que es empujada por un león sonriente. Su arte no refleja la dureza de su realidad, sino una fuga hacia un mundo donde todo es posible. «Dibujas muy bien», dice Alejandro, su voz sonando extraña para sus propios oídos, despojada de su autoridad habitual. «Es lo que hago», responde ella simplemente, sin apartar los ojos del papel. «Dibujo las cosas como deberían ser, no como son». Esa frase, dicha con una simplicidad infantil, golpea a Alejandro con la fuerza de una revelación. Toda su vida se había concentrado en lidiar con el mundo como es, en manipular la realidad a su favor. Nunca había considerado la posibilidad de imaginar un mundo como debería ser. Se siente obligado a preguntar, a entender el origen de esta pequeña filósofa. «¿Dónde vives, Luna?» Averigua su nombre por una pequeña pegatina en su cuaderno. «Allí», dice ella,
señalando vagamente un edificio gris e institucional a unas pocas manzanas de distancia. En el hogar. La mención del orfanato trae una nueva ola de emociones a Alejandro. Él, que vive en una mansión con más habitaciones que personas, que puede comprar cualquier cosa que desee, está sentado junto a una niña que llama hogar a un edificio gubernamental. La injusticia de la situación lo golpea, pero es rápidamente reemplazada por un recuerdo doloroso. Recuerda a Mateo, a los 7 años, corriendo en un campo de fútbol, con el pelo castaño al viento, el rostro enrojecido por el esfuerzo y la alegría. Había marcado un gol y corrió a los brazos de su padre gritando: «¡Viste, papá, viste!». Alejandro estaba al teléfono cerrando un trato. Vio pero no vio realmente. Asintió, sonrió, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, en hojas de cálculo y contratos. Ese recuerdo es un cuchillo en su corazón. ¿Cuántos momentos como ese había perdido? ¿Cuántas veces había cambiado el presente de su hijo por el futuro de su empresa? Se convenció a sí mismo de que estaba construyendo un legado, una fortaleza de seguridad para Mateo. Quería darle a su hijo todo lo que él nunca tuvo: estabilidad, lujo, oportunidades. Trabajó incansablemente, sacrificando noches de sueño, fines de semana, vacaciones. Se convirtió en un experto en adquisiciones y fusiones, pero en un aficionado en el arte de ser padre. Ahora, con todo el dinero del mundo, se da cuenta de la terrible ironía. Construyó un castillo magnífico solo para ver a su príncipe morir en una de sus habitaciones. La fortaleza no lo protegió de la vida. Mientras tanto, en la Sina, habitación 712 de la lujosa clínica, Mateo Vargas mira fijamente el techo blanco. El pitido rítmico del monitor de saturación de oxígeno es la banda sonora de sus días. Odia ese sonido. Odia el olor de la habitación. Odia la suavidad de las sábanas de algodón egipcio, que no pueden aliviar el dolor en sus músculos. Odia la vista desde la ventana a una ciudad que ya no puede explorar. A los 14 años, debería estar preocupado por los exámenes, por las chicas, por los videojuegos. En cambio, se preocupa por su capacidad para respirar. Su rabia es una brasa que arde lentamente bajo una capa de resignación. Es una rabia silenciosa, dirigida a su cuerpo traidor, a los médicos con sus miradas de lástima y, sobre todo, a su padre. Recuerda la última conversación real que tuvieron hace unas semanas. Alejandro, con su optimismo forzado, había prometido: «Encontraremos una cura, hijo. Te llevaré a los mejores médicos del mundo. Venceremos esto». Mateo, con voz débil pero cortante, respondió: «Deja de hablar como si esto fuera una negociación, papá. No puedes comprar una médula espinal nueva». La verdad en esas palabras creó un abismo entre ellos, un silencio que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Mateo amaba a su padre, pero estaba cansado de sus promesas vacías. Solo quería que su padre dejara de intentar arreglar lo irreparable y simplemente se sentara con él, de verdad, en medio del desastre. En el banco de la plaza, Alejandro siente vibrar el móvil en su bolsillo. Es un mensaje de su exesposa, la madre de Mateo. ¿Alguna noticia? ¿Llamaron los médicos? Lo ignora. No sabe qué decir. ¿Cómo podría explicar que estaba depositando su última gota de esperanza en un chocolate caliente y en la oración de una niña huérfana? Ella lo llamaría loco. Diría que el dolor le había hecho perder el juicio. Y tal vez tendría razón. Ve a un hombre pasar, leyendo un periódico económico. En la portada, una pequeña foto suya con el titular: «Alejandro Vargas y el futuro del mercado inmobiliario europeo». Se siente como un impostor. El mundo lo veía como un amo del universo, mientras él se sentía el hombre más impotente de la tierra. El edificio que Luna señaló como su hogar se alza a lo lejos, una estructura de hormigón sombría y sin imaginación. Alejandro imagina los pasillos largos, las camas en fila, la falta de privacidad y de afecto personal, un lugar de reglas y horarios, no de sueños y dibujos de leones sonrientes. Siente el impulso de ir hasta allí, de usar su dinero e influencia para darle a Luna una vida mejor, pero sabe que la burocracia es un monstruo lento y complicado. Adoptar a un niño, ayudar a un orfanato, todo eso lleva tiempo, un tiempo que siente que no tiene.
Es otro problema que su dinero no puede resolver al instante, y esa constatación aumenta su frustración. Su conflicto interno se intensifica. Con cada minuto que pasa sentado en ese banco, la voz de la razón grita más fuerte en su cabeza. Vuelve a la clínica, habla con los especialistas, busca una segunda opinión en Suiza, en Estados Unidos. Haz algo. Pero ¿qué más podía hacer? Ya había hecho todo eso. Había consultado a los mayores expertos, financiado investigaciones, movido cielo y tierra, y el resultado final fue la frase «prepárese para lo peor». La ciencia, la lógica y la razón le ofrecieron un veredicto de muerte. Luna, con su lógica de otro mundo, le ofreció una posibilidad, por más ínfima y absurda que fuera, y en ese momento lo absurdo parecía más reconfortante que la dura realidad. Vuelve su atención a Luna, que ahora dibuja con una concentración feroz. Se pregunta sobre la vida de ella, sobre el dolor que debe haber sentido para acabar en un lugar como ese. ¿Perdió a sus padres? ¿Fue abandonada? Sin embargo, no hay rastro de autocompasión en su rostro. Solo hay una calma y una aceptación que Alejandro envidia profundamente. Parece haber entendido algo sobre la vida que él, con toda su inteligencia y experiencia, nunca logró captar. Ella no lucha contra la realidad, la trasciende con sus lápices de colores. No pide nada para sí misma, solo un chocolate caliente a cambio de un milagro para un extraño. ¿Por qué lo haces?, pregunta Alejandro en voz baja. ¿Por qué ayudar a alguien que ni siquiera conoces? Luna deja de dibujar y lo mira fijamente. Sus grandes ojos oscuros parecen mirar directamente a su alma. Porque todo el mundo merece que pidan por ellos, dice ella. A veces la gente se olvida de pedir, o no sabe cómo. La simplicidad de su respuesta es devastadora. Alejandro se da cuenta de que él se había olvidado de pedir. Había exigido, ordenado, pagado, pero nunca se había humillado lo suficiente como para simplemente pedir ayuda, ya sea a Dios, al universo o a cualquier fuerza mayor que pudiera escucharlo. La conexión entre el multimillonario quebrado y la huérfana soñadora se profundiza en ese instante. No es una conexión basada en palabras o en intereses comunes, sino en una vulnerabilidad compartida. Él, vulnerable en su dolor e impotencia. Ella vulnerable en su soledad y abandono, y en medio, un entendimiento tácito de que, en el fondo, todo ser humano solo anhela un poco de esperanza y la certeza de que no está solo en su lucha. Siente una gratitud inmensa por esa niña, una gratitud que lo ahoga. De repente, una notificación discreta parpadea en la pantalla de su reloj de lujo. Es una alerta del monitor de Mateo. La saturación de oxígeno ha bajado un punto. No es una emergencia, pero es un recordatorio. Un recordatorio de que el tiempo corre. La realidad de la clínica, con sus máquinas y sus gráficos, lo jala de vuelta. El banco de la plaza, el chocolate caliente, los dibujos de Luna, todo parece un sueño, una fuga temporal de la verdad que lo espera al otro lado de la calle. La presión por volver, por asumir su papel de padre preocupado y pragmático, es inmensa. Sabe que tiene que irse, pero duda. Mira a Luna, que parece sentir el cambio en su humor. Ella no dice nada, solo sigue dibujando. El mundo real, con sus exigencias y su dolor, lo está llamando. Su familia lo presiona, los médicos lo miran con lástima y la enfermedad de su hijo avanza a cada segundo. El mundo intenta arrancarlo de ese banco de plaza, de ese momento de paz irracional. Sin embargo, se siente incapaz de moverse, como si levantarse de ese banco significara abandonar la única chispa de esperanza que ha encontrado en meses. Ese banco se ha convertido en una isla, un refugio entre la lógica fría de la medicina y el abismo de la desesperación. A un lado de la calle, la ciencia le daba certezas terribles. Al otro, una niña le ofrecía una fe imposible. Alejandro estaba atrapado en medio, un hombre dividido entre dos mundos. Mira el vaso de chocolate ahora casi vacío en su mano y luego el rostro sereno de Luna. Entiende que la elección que haga ahora no es solo sobre volver a la clínica, sino sobre qué tipo de hombre será para enfrentar lo que está por venir. Respira hondo, el aire helado, quemando sus pulmones. Recuerda la sonrisa de Mateo cuando era pequeño, una sonrisa que iluminaba el mundo.
Recuerda la promesa que se hizo a sí mismo cuando nació su hijo, que siempre lo protegería. Fracasó en protegerlo de la enfermedad, pero quizás todavía podría protegerlo de la desesperación. Quizás la mejor manera de hacerlo no era con más médicos o más dinero, sino con algo tan simple y tan poderoso como la esperanza. Una esperanza que, se dio cuenta, no podía encontrar solo. La figura de Luna, pequeña y resiliente, sentada en ese banco, se convierte en un faro para él. No tiene nada, y sin embargo, parece tenerlo todo. No tiene poder, pero tiene fe. No tiene una familia, pero ofrece bondad a extraños. Es la personificación de todo lo que él perdió, de todo lo que descuidó en su búsqueda del éxito material. Es un espejo que refleja no solo el vacío de su vida, sino también la posibilidad de llenarlo. Se siente como un hombre al borde de un precipicio, teniendo que elegir entre saltar a lo desconocido o retroceder a la seguridad de su prisión dorada. El miedo es paralizante. El miedo a tener falsas esperanzas, a ser ridiculizado, a parecer un loco. Pero el miedo a continuar como está, vacío y roto, es aún mayor. Mira a Luna de nuevo y toma una decisión silenciosa. No sabe lo que va a pasar, pero sabe que no puede volver a ser el hombre que era antes de sentarse en ese banco. La historia de Alejandro y Mateo es un viaje de contrastes. El contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional, entre la arrogancia del poder y la humildad de la rendición. Es una historia que explora cómo, en los momentos de mayor oscuridad, la luz puede venir de la fuente más inesperada. La conexión que se está forjando en ese banco es el catalizador para una transformación profunda, un cambio que sacudirá los cimientos de la vida de Alejandro y de todos a su alrededor. La vulnerabilidad de Luna, en lugar de ser una debilidad, se revela como una fuerza inmensa. Es su pureza y su fe inquebrantable lo que logra penetrar la armadura de Alejandro. Ella no intenta consolarlo ni darle consejos, simplemente lo invita a participar en su mundo. Un mundo donde los deseos se negocian con regalos y donde las oraciones tienen el poder de cambiar la realidad. Y él, el hombre que pensaba que controlaba la realidad, se ve seducido por esa posibilidad. La tensión aumenta no solo por la condición de Mateo, que empeora cada hora, sino también por la batalla interna de Alejandro. Está en una encrucijada. Continuar confiando solo en lo que puede ver y tocar, en lo que la ciencia puede probar, o permitirse creer en algo más. Es la clásica batalla entre la mente y el corazón, entre la razón y la fe. Y el destino de su hijo y de su propia alma está en juego. El desarrollo del vínculo entre ellos es sutil, construido en pequeños gestos y silencios cargados de significado. El acto de compartir un chocolate caliente, el intercambio de miradas, la admiración por dos dibujos. No hay grandes declaraciones, pero la conexión es innegable y poderosa. Es una relación que trasciende las barreras de edad, clase social y experiencia de vida, basada en la necesidad humana fundamental de esperanza y compasión. Los obstáculos externos son constantes e implacables. La enfermedad de Mateo es un reloj que no se detiene. Las presiones del mundo de los negocios y de la familia son reales. La sociedad lo juzga por sus estándares de éxito material. Pero el mayor obstáculo es interno. Es el miedo de Alejandro a abandonar el control, a admitir su impotencia, a rendirse a algo que no puede entender ni manipular. Superar ese miedo será su mayor desafío. Finalmente, Luna termina su chocolate. Coloca el vaso vacío cuidadosamente al lado del banco. Cierra los ojos por un instante, el rostro sereno y concentrado. Alejandro observa, conteniendo la respiración, sin saber qué esperar. El aire parece volverse más denso, cargado de una electricidad invisible. Ese momento de silencio en medio del bullicio de la ciudad parece durar una eternidad. Sea lo que sea que esté por suceder, Alejandro siente que su vida está a punto de dividirse en dos partes, el antes y el después de ese instante. La conexión afectiva ha alcanzado su punto máximo, preparando el terreno para el clímax que está por venir. Luna deja el vaso de plástico vacío a su lado en el frío banco de madera. El gesto es deliberado, casi ceremonial, como si estuviera concluyendo un ritual sagrado. Luego,
Cierra los ojos. Sus oscuras pestañas descansan sobre sus mejillas y su rostro, antes concentrado en su dibujo, adquiere una expresión de serenidad absoluta. Para Alejandro, que la observa con una intensidad que roza la locura, el mundo parece haberse detenido. El tráfico de la calle de Madrid se convierte en un zumbido lejano. Las voces de los peatones se desvanecen. Todo su universo, un universo de imperios financieros y diagnósticos terminales, se reduce a esa pequeña figura inmóvil en un banco de la plaza. Contiene la respiración, el corazón latiendo descontroladamente en su pecho, dividido entre el cinismo que lo crió y una esperanza tan frágil que teme que pueda romperse con un simple parpadeo. El tiempo se estira. Cada segundo se convierte en una eternidad. Alejandro siente el sudor frío en la nuca, a pesar del aire helado del invierno. Examina cada detalle del rostro de Luna, buscando alguna señal, alguna pista de que lo que está sucediendo es real. Se siente como un náufrago avistando tierra, aterrorizado de que sea solo un espejismo. Su mente racional le grita que está siendo un idiota, que está proyectando sus esperanzas desesperadas en una niña imaginativa, pero su corazón, una parte de él que había descuidado durante tanto tiempo, le susurra que tenga fe, que se permita creer solo por un instante en lo imposible. La batalla dentro de él es tan violenta como silenciosa. Entonces, Luna abre los ojos. Parecen más oscuros, más profundos, como si hubieran viajado a un lugar muy lejano y regresado. Se gira lentamente, no hacia Alejandro, sino hacia la silla de ruedas vacía que él había dejado en la acera, al otro lado de la calle. Con una delicadeza que contrasta con la dureza de la escena, levanta la mano y, como si pudiera tocar el objeto a distancia, hace un ligero gesto en el aire. Es un toque fantasma, una caricia invisible sobre el metal frío que simbolizaba la prisión de Mateo. El gesto está tan lleno de intención y pureza que un escalofrío recorre la espalda de Alejandro. Luego se vuelve hacia él, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. Su voz es un susurro, casi inaudible, pero para Alejandro resuena como un trueno. «Listo», dice ella. Lo pedí con mucha fuerza. No hay duda en su voz, solo la certeza simple y absoluta de un trabajo bien hecho. Alejandro siente que se le forma un nudo en la garganta. Quiere decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no le salen. Quiere reírse de su ingenuidad, quiere llorar de desesperación, quiere arrodillarse y agradecerle por esa migaja de luz en la oscuridad. Solo logra asentir con la cabeza, con los ojos fijos en los de ella, sintiendo una ola de emoción tan abrumadora que lo deja sin aliento. En ese preciso instante, el silencio se rompe por el sonido estridente de su teléfono móvil. El tono de llamada, una melodía corporativa e impersonal, nunca sonó tan violento, tan profano. Es una invasión del mundo real, del mundo de la lógica y las malas noticias. El corazón de Alejandro se desploma. Es la clínica. Tiene que ser. Algo peor ha sucedido. La breve y frágil burbuja de esperanza se rompe, y el pánico helado ocupa su lugar. Le tiemblan tanto las manos que apenas puede sacar el teléfono del bolsillo de su caro abrigo. La pantalla brilla con el nombre de la enfermera jefe del ala de Mateo. Es el final. Lo sabe. Contesta la llamada, llevándose el teléfono a la oreja, con mano temblorosa. «Vargas», logra decir, con la voz ronca. Al otro lado de la I. Línea. La voz de la enfermera no es tranquila y compasiva como de costumbre. Es una mezcla caótica de pánico, euforia e incredulidad. Habla rápido, casi sin aliento. «Señor Vargas, gracias a Dios, tiene que venir ahora. Es Mateo. Tiene que ver esto. No sé cómo explicarlo, nadie lo sabe». Su voz está entrecortada, al borde de la histeria, pero no es la histeria del duelo. Es otra cosa, algo que Alejandro no puede procesar. «¿Qué ha pasado? ¿Está bien?», grita Alejandro. El miedo, convirtiéndose en una urgencia feroz. «Hable conmigo, mujer». La respuesta de la enfermera es una frase que desafía toda lógica. «Él se está moviendo. Señor Vargas, se está moviendo. Por favor, venga rápido». La línea se corta. Alejandro se queda inmóvil por un segundo, con el teléfono presionado contra la oreja.
su cerebro tratando desesperadamente de dar sentido a las palabras que ha oído. Se está moviendo. La frase resuena en su mente, luchando contra años de pronósticos médicos que afirmaban que tal cosa era una imposibilidad absoluta. Sin pensarlo dos veces, se da la vuelta. Apenas registra a Luna, que lo observa con sus ojos tranquilos y sabios. Murmura un «gracias» apresurado, una palabra totalmente inadecuada para la enormidad del momento. Y entonces corre. No camina, no trota. Corre como nunca ha corrido en su vida. Cruza la calle sin mirar. El sonido de la bocina de un coche sonando lejano e irrelevante. El mundo se convierte en un borrón de colores y movimientos. Su única realidad es la puerta de la clínica. Su único objetivo es la habitación de su hijo. Irrumpe en la entrada de la clínica, pasando junto al guardia de seguridad atónito. Los pasillos blancos y estériles, que antes parecían opresivos, ahora son un camino de prueba que necesita cruzar. Sus caros zapatos golpean el suelo pulido, el sonido haciéndose eco de la urgencia desesperada que lo consume. Pasa junto a empleados y otros visitantes. Sus rostros un mosaico de expresiones confusas que no tiene tiempo de descifrar. Cada puerta que pasa, cada metro que avanza, parece durar una eternidad. Su mente es un torbellino de imágenes. Mateo en sus brazos de bebé, Mateo en la silla de ruedas, Mateo sonriendo en una foto antigua. La esperanza es algo aterrador. Arde en su pecho una mezcla de alegría y pánico. ¿Y si lo entendió mal? ¿Y si es un espasmo, una complicación final, una cruel broma del destino? El miedo de llegar allí y encontrar lo peor es tan fuerte como la esperanza de encontrar un milagro. Siente que le arde el pecho, no solo por el esfuerzo de la carrera, sino por la intensidad de la emoción. Es un hombre corriendo hacia su destino, sin saber si encontrará la salvación o la condena final. Finalmente, ve el número en la puerta, 712, la habitación de Mateo. A medida que se acerca, comienza a oír sonidos. No el silencio fúnebre que esperaba, sino voces. Voces altas, superpuestas, llenas de confusión y asombro. Reconoce la voz del doctor Ramírez, el médico jefe, y de las enfermeras. No suenan como si estuvieran lidiando con una emergencia médica estándar. Suenan como si hubieran presenciado una aparición. El miedo de Alejandro se transforma en una curiosidad febril. ¿Qué está pasando en esa habitación? Se detiene frente a la puerta, con la mano suspendida sobre el pomo. Su corazón martillea contra sus costillas como un prisionero tratando de escapar. Respira hondo, tratando de prepararse para lo que sea que encuentre dentro. Cierra los ojos por un segundo, y la imagen de Luna con sus ojos serenos aparece en su mente. Lo pedí con mucha fuerza. Con un último aliento de valor, gira el pomo y abre la puerta de un empujón, preparado para lo peor, pero rezando por lo imposible. La escena que lo recibe lo deja paralizado en el umbral. La habitación está en un estado de desorden organizado. El doctor Ramírez y dos enfermeras están de pie, agrupados cerca de la cama, pero no están realizando ningún procedimiento. Simplemente están parados, boquiabiertos, como estatuas. En el suelo hay una tablilla con papeles esparcidos, como si se hubiera caído de la mano de alguien en estado de shock. Los monitores cardíacos y de oxígeno pitan, pero los ritmos son fuertes y estables, más fuertes que en meses. El aire está cargado de una electricidad palpable, una sensación de que las leyes de la física han sido suspendidas temporalmente en ese pequeño espacio. Entonces, sus ojos encuentran a Mateo, y el mundo de Alejandro deja de girar. Su hijo no está acostado, pálido e inmóvil. Está sentado al borde de la cama, solo, sin apoyo. Su postura es débil pero erguida. Y lo más impactante de todo, lo que hace que el cerebro de Alejandro se niegue a procesar la imagen, son sus piernas. No están inertes y sin vida como siempre. Están en el suelo, y una de ellas se está moviendo. Es un movimiento pequeño, vacilante, un arrastrar del pie por el suelo, pero es deliberado. Es un movimiento controlado. Es un milagro. Alejandro siente que sus propias piernas flaquean. Se apoya en el marco de la puerta para no caer. «¿Mateo?», susurra, con la voz entrecortada, apenas reconociendo el sonido que sale de su propia garganta.
El niño levanta la cabeza lentamente. Sus ojos, que en los últimos meses siempre estaban nublados por el dolor y la medicación, están claros, muy abiertos y llenos de lágrimas. Pero no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de puro shock, de miedo y de una alegría tan intensa que es casi dolorosa. Mira a su padre como si lo viera por primera vez. Papá, la voz de Mateo es un hilo, débil por el desuso y la emoción. Traga saliva. Sus ojos se mueven de su padre a sus propias piernas como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Papá, mis piernas. Las siento. Cada palabra es un esfuerzo, pero golpean a Alejandro con la fuerza de una ola. Puede sentirlas. Después de años de entumecimiento, de parálisis, de degeneración, puede sentirlas. El doctor Ramírez se vuelve hacia Alejandro, con el rostro pálido, los ojos de un científico que acaba de ver su universo puesto patas arriba. «Es imposible», murmura el médico. «Su médula espinal, la degeneración, no hay explicación médica para esto». Las enfermeras lloran en silencio. Una de ellas se santigua, con los ojos fijos en Mateo, pero Alejandro ya no oye nada, solo tiene ojos para su hijo. Ese niño frágil, que estaba condenado a una muerte lenta en una cama, ahora lucha contra su propio cuerpo, contra todo pronóstico, contra todo lo que la ciencia consideraba un hecho. Mateo respira hondo, con el pecho agitado por el esfuerzo, y hace algo que desafía toda lógica y razón. Extiende sus manos temblorosas hacia la barra de metal de apoyo fijada a la cama. La habitación queda en un silencio absoluto, roto solo por la respiración jadeante de Mateo y los pitidos constantes de los monitores. El esfuerzo por alcanzar la barra es monumental. Los brazos de Mateo, atrofiados por la falta de uso, tiemblan violentamente. Sus músculos, que apenas podían sostener un tenedor, ahora intentan soportar el peso de su propio cuerpo. Es una batalla épica que tiene lugar al borde de una cama de hospital. Alejandro quiere correr a ayudarlo, pero algo lo detiene. Sabe, instintivamente, que esta es la lucha de Mateo. Necesita hacerlo solo. Los dedos de Mateo finalmente se cierran alrededor de la fría barra de metal. Suelta un gemido bajo, una mezcla de dolor y determinación. Y entonces, tira. Su rostro se contrae en una máscara de concentración. Las venas se marcan en su cuello. El sudor brota en su frente. Está intentando ponerse de pie. Un niño que no podía ni sentarse sin ayuda ahora está intentando desafiar la gravedad. El doctor Ramírez da un paso adelante, instintivamente, para intervenir, pero Alejandro levanta una mano, un gesto silencioso para que espere. Lentamente, milímetro a milímetro, Mateo comienza a erguirse. Sus pies, antes inútiles, ahora están plantados en el suelo, buscando apoyo. Sus piernas tiemblan incontrolablemente, los músculos gritando en protesta, después de años de silencio. La escena es a la vez angustiosa y la cosa más hermosa que Alejandro ha visto jamás. Es la imagen de la voluntad humana en su forma más pura y poderosa. Es la personificación de la esperanza haciéndose realidad ante sus ojos. Y entonces sucede. Con un último grito de esfuerzo que resuena en la habitación, Mateo se pone de pie. Está inestable, encorvado, apoyado con toda su fuerza en la barra, pero está de pie. Sus piernas sostienen su peso. Un niño que había sido sentenciado a una vida y muerte en una silla de ruedas está, inexplicablemente, milagrosamente, de pie. El tiempo parece congelarse. El sonido en la habitación cesa. Todos los presentes contienen la respiración, presenciando lo imposible. Alejandro mira a su hijo, y el hombre que era, el titán implacable, el escéptico pragmático, muere en ese instante. En su lugar, nace un padre que acaba de presenciar la resurrección de su hijo. Las lágrimas que contuvo durante tanto tiempo finalmente lo vencen. Corren por su rostro, cálidas y silenciosas. No son lágrimas de tristeza ni de alivio, sino de una gratitud tan profunda y abrumadora que siente que su corazón va a estallar. Ve el rostro del doctor Ramírez, un hombre de ciencia, pálido y sin palabras, los cimientos de su profesión sacudidos hasta la médula. Mateo permanece de pie por 1, 2,
3 segundos. Luego, sus piernas comienzan a ceder. La fuerza sobrehumana que lo levantó comienza a desvanecerse. Sus ojos se abren de pánico al sentir que va a caer. Pero antes de que pueda desplomarse, Alejandro está allí. Se mueve como en un sueño, cruzando la habitación en 2 zancadas largas y envolviendo a su hijo en sus brazos. Lo sujeta, soportando el peso de su cuerpo. Un peso que no había sentido desde que Mateo era un niño pequeño. El contacto físico es eléctrico. Mateo se desploma en los brazos de su padre, no por debilidad física, sino por el peso abrumador de la emoción. Se aferra al caro traje de Alejandro como un náufrago se aferra a un madero. Y entonces llora. No son sollozos silenciosos, sino gritos profundos y guturales de liberación. Llora por años de dolor, de frustración, de miedo, de soledad. Llora la alegría aterradora de un futuro que creía robado. Alejandro lo abraza con fuerza, hundiendo el rostro en el pelo de su hijo, inhalando su olor. Las lágrimas de Alejandro ahora corren libremente, mojando el hombro de Mateo. En ese abrazo, todas las barreras entre ellos se disuelven. Ya no existe el multimillonario y su hijo enfermo. No hay más promesas rotas y resentimientos silenciosos. Solo hay un padre y un hijo, unidos por un milagro, curándose mutuamente a través de un abrazo que dice todo lo que las palabras no pueden expresar. Es un momento de catarsis pura y absoluta. La habitación, antes un lugar de desesperación, ahora está llena de una energía sagrada. Las enfermeras se secan las lágrimas, sonriendo entre llantos. El doctor Ramírez simplemente niega con la cabeza, una mirada de asombro y confusión en su rostro. Lentamente comienzan a retroceder, dándole a la familia el espacio que merecen, reconociendo que están en presencia de algo que trasciende la medicina y la ciencia. Son testigos de un momento de pura gracia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Padre e hijo permanecen abrazados durante un largo rato, ajenos a todo lo que los rodea. El mundo exterior, con sus reglas y limitaciones, ha dejado de existir. Su mundo ahora es el círculo de sus brazos, un refugio de amor e incredulidad. Alejandro susurra el nombre de su hijo repetidamente, Mateo, 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 como para asegurarse de que es real, de que este momento no es un sueño del que despertará pronto. Mateo solo llora, liberando toda la tensión y la desesperación que se habían acumulado en su joven cuerpo durante tanto tiempo. Finalmente, el abrazo se afloja un poco. Alejandro sostiene el rostro de Mateo entre sus manos, mirándolo a sus ojos claros y llenos de vida. Te quiero, hijo, dice, las palabras cargadas con el peso de años de arrepentimiento y un amor redescubierto. Te quiero tanto. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sonríe. Una sonrisa débil, temblorosa, pero genuina. Yo también te quiero, papá, susurra. Y en ese simple intercambio, la reconciliación está completa. Alejandro ayuda a Mateo a sentarse de nuevo en la cama, con cuidado, como si estuviera manejando el tesoro más preciado del mundo. Se sienta a su lado, sin soltar nunca su mano, temiendo que si lo hiciera la magia se rompería. Su mirada se desvía entonces hacia la esquina de la habitación, donde está la silla de ruedas de Mateo. El objeto que antes era un símbolo de su fracaso y su dolor, ahora parece diferente. Ya no es un trono de derrota, sino un monumento vacío, el testimonio silencioso de lo imposible que acababa de suceder. Piensa en Luna, piensa en su propuesta absurda, en su fe inquebrantable, en su simple gesto de tocar la silla de ruedas fantasma. Una ola de gratitud y asombro lo invade. ¿Quién era esa niña? ¿Un ángel? ¿Una santa? ¿O simplemente una niña cuya pureza y bondad fueron capaces de abrir una grieta en el tejido de la realidad? No tiene respuestas, y se da cuenta de que quizás no las necesita. Lo que tiene es a su hijo. Ha recuperado a su hijo, y eso es todo lo que importa. El clímax emocional alcanza su punto máximo, no en el acto físico de Mateo poniéndose de pie, sino en el silencio que sigue, en el abrazo, en las lágrimas, en el intercambio de miradas entre padre e hijo. Es la sanación del alma, una curación mucho más profunda y significativa que la del cuerpo. Alejandro, el hombre que lo tenía todo,
Finalmente ha encontrado lo único que le faltaba, la redención. Y la encontró no en una sala de juntas o en un contrato multimillonario, sino en una habitación de hospital, a través de la fe de una niña y el amor incondicional por su hijo. La atmósfera en la habitación permanece cargada. El doctor Ramírez se acerca con cautela, su escepticismo profesional hecho añicos. Tenemos que hacer algunos exámenes, dice, con la voz todavía inestable. Necesitamos entender qué ha pasado aquí. Alejandro solo asiente, sin apartar la vista de Mateo. Sabe que pueden buscar una explicación lógica a todo lo que quieran. Pueden escanear, analizar, teorizar. Pero él conoce la verdad. La explicación no estaba en un libro de medicina. Estaba sentada en un banco de la plaza, tomando un chocolate caliente. Mateo aprieta la mano de su padre, la fuerza en su agarre sorprendentemente firme. «Tengo hambre», dice, una frase tan normal, tan mundana, que suena como la música más celestial a los oídos de Alejandro. Alejandro se ríe, una risa genuina y llena de alegría que no había experimentado en años. «Lo que quieras, hijo», responde. «Cualquier cosa que quieras». La petición de comida, una señal básica de vida y normalidad, es la confirmación final de que la marea ha cambiado. La transformación de Alejandro es palpable. El peso del mundo parece haber sido quitado de sus hombros. Las arrugas de preocupación en su frente parecen más suaves. La dureza en sus ojos ha sido reemplazada por una ternura y una humildad que lo rejuvenecen. Ya no es un rey en su castillo, sino un siervo de la gracia, un hombre que ha recibido un regalo tan inmenso que pasará el resto de su vida tratando de ser digno de él. Ahora entiende que el verdadero poder no reside en controlar el mundo, sino en rendirse a sus misterios. El diálogo transformador no necesitó muchas palabras. Fueron los «te quiero» intercambiados, la petición de comida, el susurro de «puedo sentirlas». Fueron las palabras sencillas de la vida cotidiana las que se volvieron extraordinarias en el contexto del milagro. El cambio de Alejandro no fue declarado, fue vivido. Fue evidente en su tacto, en su mirada, en su risa. Se convirtió en el padre que Mateo siempre necesitó, no un proveedor, sino un protector, un compañero, una presencia constante. La escena de gran impacto, Mateo levantándose, es el catalizador, pero la verdadera explosión emocional es la reconexión humana que le sigue. Es la disolución del dolor, la culpa y la distancia. Es el renacimiento de una relación que estaba al borde de la muerte, al igual que el propio Mateo. La historia no trata sobre una cura mágica, sino sobre cómo un acto de fe y bondad puede desencadenar una curación a todos los niveles, físico, emocional y espiritual. Alejandro mira por la ventana de la habitación, hacia el banco del otro lado de la calle. Ahora está vacío. Luna se ha ido. Por un momento se pregunta si realmente existió. Quizás fue una alucinación, un producto de su mente desesperada, pero sabe que no. El calor del vaso de chocolate en su mano era real. La serenidad en sus ojos era real. El milagro en sus brazos es real. Ella fue real. Y lo cambió todo. El clímax concluye no con un punto final, sino con un nuevo comienzo. La crisis inmediata ha pasado, pero las implicaciones de lo que ha sucedido apenas comienzan a desplegarse. La vida de Alejandro y Mateo nunca volverá a ser la misma. El evento milagroso no solo salvó la vida de Mateo, sino que también rescató el alma de Alejandro. Recibió una segunda oportunidad, no solo para ser padre, sino para ser humano. El equipo médico observa a distancia. Sus conversaciones ahora en susurros intentan encontrar un precedente, una explicación, cualquier cosa para enmarcar el evento en su comprensión del mundo. Pero saben que han sido testigos de algo que desafía toda explicación. La historia del milagro de la habitación 712 se extenderá por la clínica y más allá, convirtiéndose en una leyenda, un recordatorio de que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña su filosofía. Alejandro siente una paz que no sentía desde la infancia. La ansiedad constante, la necesidad de controlarlo todo, el miedo a la pérdida, todo eso se ha disipado, reemplazado por un profundo sentimiento de gratitud y asombro. Ahora entiende lo que Luna quiso decir con
El dinero no funciona para los deseos. Los deseos verdaderos, los del corazón, se pagan con otra moneda, la de la fe, la bondad y la conexión humana. Sostiene la mano de Mateo, sintiendo el calor, el pulso, la vida. Cierra los ojos y envía un agradecimiento silencioso al universo, a Dios, y a una niña con ojos de sabiduría y un cuaderno de dibujos fantásticos. Su viaje estaba lejos de terminar, pero la batalla más importante había sido ganada, no la batalla contra la enfermedad, sino la batalla contra la desesperación, y la ganaron juntos. Al día siguiente, un sol tímido pero insistente se abre paso entre las nubes de Madrid, inundando la habitación 712 con una luz que parece simbólica. Mateo duerme, pero es un sueño tranquilo, reparador, no la sedación nublada de antes. Los médicos entran y salen, sus rostros una mezcla de asombro profesional y confusión humana. Los resultados de los primeros exámenes son inexplicables, desafían décadas de conocimiento médico, muestran una regeneración nerviosa y muscular que simplemente no debería ser posible. Pero para Alejandro, sentado junto a la cama de su hijo, las explicaciones científicas ya no importan. Su mente, antes un torbellino de estrategias y miedos, ahora está en calma, enfocada en una única y abrumadora prioridad: encontrar a Luna. Siente una deuda que ninguna fortuna podría pagar. Deja a Mateo al cuidado de las enfermeras y sale de la clínica por primera vez sin sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Es un hombre diferente al que corrió desesperado por esos mismos pasillos el día anterior. Camina con un propósito renovado, una ligereza en sus pasos que no sentía desde su juventud. Ya no es el titán del sector inmobiliario, es un peregrino en una misión sagrada. Se dirige a pie hacia la dirección que Luna había señalado, el imponente y sombrío edificio del hogar para menores. Cada paso en el pavimento de Madrid es un acto de gratitud, un movimiento hacia la fuente de su milagro, con la intención de devolver una pequeña fracción del regalo inconmensurable que había recibido. Llega frente a la estructura de hormigón, un lugar que contrasta dolorosamente con la calidez del recuerdo de Luna. El edificio parece aún más gris y burocrático de cerca. Entra y se encuentra en una recepción austera, con olor a desinfectante y a tristeza institucional. Una trabajadora social de aspecto cansado lo atiende desde detrás de un cristal protector. Alejandro, despojado de toda su arrogancia habitual, describe a Luna con una precisión desesperada y llena de afecto. Sus grandes ojos oscuros, su serenidad, su cuaderno de dibujo, su cabello castaño. Pide verla, explicando que quiere agradecerle personalmente por un acto de bondad. La mujer lo mira con una mezcla de lástima y escepticismo, pero acepta revisar sus registros. La tensión en la pequeña sala de espera es palpable mientras la trabajadora social teclea en su viejo ordenador. Alejandro espera, el corazón latiéndole con una extraña mezcla de anticipación y temor. La mujer frunce el ceño, revisa las listas impresas, vuelve a teclear. Finalmente, levanta la vista, y su expresión es de una certeza inequívoca. Señor, lo siento, pero no tenemos a ninguna niña que coincida con esa descripción, ni ahora ni en los últimos años. No hay ninguna Luna en nuestros registros. ¿Está seguro de que era este el lugar? Alejandro insiste, describe la ubicación del banco, la proximidad a la clínica, pero la respuesta sigue siendo la misma. La niña que salvó a su hijo no existe, al menos no allí. Durante los 2 días siguientes, Alejandro se embarca en una búsqueda exhaustiva. Usa sus recursos no para cerrar tratos, sino para visitar todos los orfanatos, hogares de acogida y centros de menores en un radio de 20 kilómetros. Muestra una foto que un artista forense dibuja basándose en su descripción. En cada lugar, la respuesta es la misma: una negación amable, una mirada de compasión por este hombre rico y claramente angustiado. Luna se ha desvanecido tan misteriosamente como apareció. Es un fantasma, una aparición que dejó tras de sí el milagro más tangible del mundo. La imposibilidad de encontrarla es la última pieza del rompecabezas. Alejandro finalmente detiene su búsqueda.
Sentado en el mismo banco donde todo comenzó, mira la silla de ruedas de Mateo, que ahora está doblada en el maletero de su coche a la espera de ser donada. No siente frustración, sino una profunda y sobrecogedora comprensión. La pregunta de si Luna era real, un ángel o una manifestación de su propia desesperación, de repente deja de importar. Resolver el misterio sería profanar la santidad del regalo. Acepta la incertidumbre no como una falta de respuesta, sino como la respuesta misma. La esencia del milagro no estaba en entenderlo, sino en aceptarlo. Esta nueva revelación se convierte en la piedra angular de su fe renacida. No es una fe en una religión o un dogma específico, sino una fe en el poder inexplicable de la inocencia, en la fuerza transformadora de un simple acto de bondad, en el misterio que se esconde justo debajo de la superficie de nuestra realidad lógica. Comparte esta epifanía con Mateo, cuya recuperación asombra a toda la comunidad médica. En la tranquila habitación del hospital, padre e hijo, ahora unidos por un vínculo inquebrantable, deciden que no pueden simplemente aceptar el milagro, deben convertirse en su eco, deben transmitirlo. Y así nace la Fundación Luna Mateo. No es un proyecto de vanidad ni una deducción de impuestos, es un testimonio. Alejandro, el hombre que una vez midió el éxito en metros cuadrados y euros, liquida una parte sustancial de su imperio, casi 100 millones de euros para dotar a la fundación. El dinero que no pudo comprar la salud de su hijo ahora se convierte en una herramienta para sembrar la esperanza que Luna le enseñó. La misión de la fundación es tan única como la historia de su origen, con un propósito doble que aborda tanto el cuerpo como el alma. El primer pilar de la fundación es la ciencia, un guiño al mundo que Alejandro conocía. Financia investigaciones de vanguardia sobre enfermedades neuromusculares raras, buscando curas y tratamientos para que otros padres no tengan que enfrentarse a la misma impotencia que él sintió. Reúne a los mejores científicos, no con la arrogancia del que exige resultados, sino con la humildad del que apoya una causa sagrada. Quiere dar a la ciencia la oportunidad de producir sus propios milagros, de dar respuestas donde antes solo había sentencias. Pero el segundo pilar es el corazón de la fundación, el verdadero legado de Luna. En lugar de financiar los sombríos orfanatos institucionales, la fundación crea algo radicalmente nuevo: las Casas Luna. Son hogares pequeños y acogedores para niños huérfanos, diseñados no solo para proveer refugio y comida, sino para nutrir el espíritu. Cada casa tiene un estudio de arte, una biblioteca, llena de libros de fantasía, un jardín. Se contratan cuidadores que son mentores, que enseñan a los niños que su imaginación es su mayor superpoder y que la bondad es la moneda más valiosa del mundo. La noticia de la fundación y su enfoque revolucionario se extiende, inspirando a otros. La historia del milagro de Mateo, aunque contada discretamente, se filtra, convirtiéndose en una leyenda urbana de esperanza en Madrid. Alejandro ya no aparece en las portadas de las revistas de economía, sino en artículos sobre filantropía y cambio social. Ha cambiado la construcción de rascacielos por la construcción de futuros. Ha encontrado una riqueza que ninguna bolsa de valores puede medir, una que se multiplica con cada niño que aprende a dibujar personas volando en una casa luna. La moral de la historia se cristaliza en las acciones de Alejandro. Su transformación demuestra que la verdadera fuerza no reside en el poder material o en el control absoluto, sino en la capacidad de rendirse a la vulnerabilidad, de aceptar la ayuda de la fuente más humilde y de transformar el dolor personal en un propósito colectivo. La lógica y el dinero tienen su lugar, pero están limitados. Es la fe, la esperanza y un simple acto de conexión humana lo que tiene el poder de reescribir las leyes del universo y sanar las heridas más profundas del alma. 6 años después, el escenario es una elegante galería de arte en el corazón de Madrid. Las paredes blancas están adornadas con obras de arte vibrantes y un murmullo de conversaciones animadas llena el aire. Es la gala anual de recaudación de fondos de la Fundación Luna Mateo, un evento que se ha convertido en uno de los más prestigiosos y significativos de la ciudad. Alejandro Vargas, con algunas canas más,
pero con una luz en los ojos que lo hace parecer más joven, conversa con los invitados. Ya no es la figura intimidante de antes, sino un hombre accesible, cuya sonrisa es genuina y cuya presencia irradia una calma profunda y contagiosa. A su lado, un joven de 20 años, alto y seguro, le da la mano a un donante. Es Mateo. Camina sin rastro de dificultad. Su cuerpo sano y fuerte es el testimonio vivo del propósito de la fundación. Ha decidido estudiar medicina y gestión de organizaciones, sin ánimo de lucro para un día, tomar las riendas del legado que comenzó en un banco de plaza. Sufrimiento no lo ha quebrado, lo ha forjado. Su empatía y sabiduría superan con creces su edad, y habla de los proyectos de la fundación con una pasión que conmueve a todos los que lo escuchan. Alejandro observa a su hijo, y una ola de orgullo y gratitud lo inunda. Ve en Mateo no solo la imagen de la salud recuperada, sino el futuro de su redención. Su relación, antes fracturada por la distancia y el dolor, es ahora una de profunda amistad y respeto mutuo. Trabajan codo con codo, un equipo forjado en el fuego de la desesperación y templado por la gracia de un milagro. Son la prueba viviente de que las segundas oportunidades son reales, tanto para los cuerpos como para las almas. En un momento de calma, el padre y el hijo se alejan de la multitud y se detienen frente a una de las piezas centrales de la subasta. No es una pintura al óleo llamativa ni una escultura moderna. Es un sencillo pero increíblemente poderoso dibujo a carboncillo. La pieza no tiene título. Muestra la espalda de un niño, sentado en una silla de ruedas, que comienza a levantarse, con un esfuerzo visible, extendiendo sus brazos no hacia una barra de apoyo, sino hacia un sol inmenso y radiante, que ocupa la mayor parte del lienzo. La luz del sol parece tirar de él, levantándolo. La técnica es cruda pero llena de emoción. Hay una sensación de poder, de esperanza y de trascendencia en cada trazo. Alejandro y Mateo lo miran en silencio, y no necesitan palabras para comunicar lo que ambos sienten. Es su historia, capturada en papel por una mano desconocida. Alejandro mira la placa junto a la obra. El nombre del artista es simplemente anónimo. La pieza fue dejada en la puerta de la fundación una semana antes, con una nota que solo decía: para los que eligen mirar hacia el sol. Mateo se acerca al dibujo. Su mirada recorre la figura del niño, la silla de ruedas que se está quedando atrás, el sol que promete un nuevo amanecer. Hay un profundo reconocimiento en sus ojos. No sabe quién lo dibujó, y al igual que su padre con el misterio de Luna, entiende que no necesita saberlo. Algunas conexiones trascienden el nombre y la forma. Algunos agradecimientos son silenciosos y se transmiten a través del tiempo y el espacio mediante actos de creación y de fe. Con una leve sonrisa en los labios, Mateo extiende la mano y toca suavemente el cristal que protege el dibujo, justo sobre la figura del niño que se levanta. En ese instante, siente una inexplicable y cálida ola de gratitud recorrer todo su ser. No es solo gratitud por su propia curación, sino por el viaje, por el dolor que lo llevó a la alegría, por su padre y por una misteriosa niña en un banco. Siente, con una certeza absoluta, que el círculo se ha cerrado, o más bien, que la onda expansiva de aquel acto de bondad sigue y seguirá creciendo para siempre. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.